Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo me imagino que ya vieron toda la parte productiva, a mí me toca la parte ingrata, ¿cierto? Siempre me dejan al final, cuando ya vieron todo lo bueno y queda al final la parte ingrata y la que cuesta. Y ahora hay un nuevo actor en esta parte que cuesta, que es el nemato de la frutilla, que muchos de ustedes ya han escuchado. ¿Quién de ustedes sabe de este problema? Que levante la mano, por favor. Solo una persona, 2, 3. O sea, ¿no es un problema muy común en ustedes? ¿Sí? ¿Y por qué hay tan poquitas manos? Voy a hacer todo de nuevo. Por favor, levanten la mano quienes conocen del nemato de la frutilla como un problema. Hola, Pamela. Ya, yo creo, bueno, esto es como la Suzuki. Cuando me tocó estudiar la Suzuki, yo decía, ¿quién tiene Suzuki? Nadie tenía. Pero después que entrábamos en confianza, como a los 20 minutos, todos tenían. Entonces esto debe ser más o menos parecido. Ya, el cómo llegó a sus predios y todo eso, eso yo no lo voy a ver. Yo no veo nemátodos de plantas como mi especialidad, pero sí llevo los pasados 15 años estudiando nemátodos entomopatógenos, que tienen adentro una bacteria, y esa bacteria tiene hartos poderes insecticidas, poderes bactericidas, fungicidas, y potenciales nematicidas, y por eso me toca ver nemátodos de plantas. Y dentro de lo que estamos viendo en la última parte, pero aunque todavía no hemos empezado a fondo, tiene que ver con Amphelencoides fragariae, que es el nemátodo de la frutilla. Nosotros queremos buscar métodos biológicos que sean sustentables para poder controlar este tipo de plagas. Yo me imagino que ustedes ya tienen bastante claro que en general controlar nemátodos de plantas, que se llaman nemátodos fitoparásitos, es difícil porque no hay tantos productos como sí hay para controlar insectos, para controlar hongos, para controlar malezas. Para los nemátodos hay poco. Así como hay pocos nematicidas, hay pocos nematólogos en el mundo, quedan muy poquitos. De hecho, cuando Carlos me pidió esta presentación y uno empieza a buscar material, encuentra que de este Amphelencoides específico de la frutilla hay bien poco. Y es por eso, porque hay pocos nematólogos que estudien como línea de investigación este nemátodo en específico. La mayoría estudia ¿qué cosa? Uno que se llama Meloidogine. ¿Lo han escuchado? Ya, ese es el que la mayoría estudia y tienen laboratorios completos para estudios de Meloidogine porque es mucho más masivo. El Amphelencoides, a pesar de que tiene hartos hospederos, quizás no es tan masivo porque afecta cultivos que no tienen, y esto no estoy minimizando, impactos económicos como lo que sí produce el Meloidogine. En pequeñas escalas, sí, obviamente lo tiene. En grandes escalas, en grandes superficies, no tanto a nivel mundial, a eso me refiero. Sin embargo, es un nemátodo complicado. Como todos los nemátodos, tienen una etapa que es infectiva, y yo eso voy a partir. Quiero explicarles muy básico cómo funcionan los nemátodos. Todos los nemátodos son iguales, iguales me refiero a sus sistemas biológicos, ¿ya? Y eso, por eso quiero partir. Tienen una cabeza, que es esa que está ahí arriba. Aquí no sé cómo voy a hacerlo con el puntero, pero si no, ya, ahí está. Tiene una cabeza. Bueno, primero los nemátodos son gusanos de cuerpo cilíndrico y son bien chiquititos, no se ven al ojo humano, excepto uno que otro que son más grandes, pero tampoco le vamos a ver tanto detalle. Tiene entonces una cabeza, ahí arriba, tiene una cola, y tiene sistemas adentro, tiene el sistema reproductivo, que en algunos hay machos y hembras, en otros se reproducen solitos, que son hermafroditas. Tienen un sistema digestivo, tienen un tracto digestivo y por lo tanto comen. Hay distintos tipos de nemátodos en el planeta.
y la única diferencia es el tipo de boca que tienen. Los nemátodos de plantas se caracterizan porque tienen, perdón, ahí se me fue atrás, tienen ese tipo de agujita, que es como la que tienen los pulgones, se llama estilete. Y ese estilete tiene la función de entrar a la célula del tejido vegetal y pinchar, lo que produce heridas y alimentarse. Después viene el esófago, y toda la parte después de la faringe, lamentablemente no puedo mostrar bien aquí la faringe y todas esas partes. Los nemátodos en general tienen eso. Entonces, por eso cuando Carlos me dijo, ven a dar estas charlas, yo digo, ni un problema. O sea, si es de hablar de nemátodos, puedo hablarles con mucha propiedad. Del de la frutilla, recién estoy empezando a trabajarlo, pero ya informándome bastante bien en cómo vamos a hacer esta técnica de control. Lo otro importante es que este nemátodo tiene un sistema nervioso. Por lo tanto, los nematicidas que hoy existen, la mayoría van enfocados al sistema nervioso de los nemátodos y eso hace que el problema de resistencia sea importante. O sea, además que tenemos pocos productos, el exceso de uso también produce resistencia y esa es otra problemática más que hay que tener en consideración. Ya esto quiero hacer mención que son láminas varias que les voy a mostrar del colega Pablo Mesa de INIA La Platina. Ay, me fui para el otro lado. Ya, y como les dije, hay machos y hembras. ¿Y esto por qué se los estoy explicando? Porque estos nemátodos son tan pequeñitos que ustedes no los van a ver. Es un problema silencioso que ustedes recién se van a dar cuenta en el caso de los berries, en el caso de la frutilla, cuando el nemátodo ya lleva por lo menos unas 2 o 3 generaciones y ha producido la muerte de la planta, donde hay sintomatologías que ahora las vamos a ver, donde ya está súper instalado. Por lo tanto, ¿es posible evitarlo? Sí. ¿Es posible erradicarlo? ¿Qué creen ustedes? No. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar acá. Hay una hembra y un macho, la hembra es mucho más grande. Miren que acá antes había muchos huevitos y aquí hay cientos de nemátodos adentro, o sea, está la cría viva dentro de la hembra. En el macho aquí está toda la parte del aparato reproductivo. El macho tiene como rol solamente cruzarse con la hembra, después se mueren y queda la hembra viva con todos sus hijos y una vez que va pariendo sus hijos vivos, la hembra se muere. Por lo tanto, una hembra puede producir, no sé, 500 hijos en una puesta de hijos vivos, ¿ya? Eso tenerlo súper clarito. Dentro, así, características solamente generales, para hacerle mención que existen poca información cuando uno busca en la web de este afelencoides de la frutilla. Hay otros más, está el del arroz, está el de plantas ornamentales y eso es una cosa para tener presente, porque muchos de que es Fragariae puede ingresar a través de plantas que uno recibe en la casa, que me regalaron, que me vendieron de un vivero, plantas, y no me refiero a las plantas de frutillas o de otros berries, sino que a plantas de ornamentales como helechos, como ese tipo de plantas, ¿ya? Solamente mostrarles acá en más detalle, ese es el estilete, miren lo largo que es. Como les dije, eso tiene como función poder pinchar la planta y poder alimentarse de todos los jugos por así decirlo, de la planta. Esta es la boca cuando está abierta, el estilete no se ve aquí por la posición, esto es microscopía electrónica. Y esto es súper importante. Yo estuve mirando todo lo que en Chile se han hecho muchas charlas, muchas cosas donde se han puesto varios puntos en énfasis. El SAC tiene un montón de charlas que yo los invito a ver en la página web, pero este es un dato súper importante y lo quiero relevar, porque todos los nemátodos tienen en su estructura los campos laterales. Y los campos laterales es por donde ellos se mueven y para moverse necesitan
un film de agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que favorece la presencia de los nematodos? La humedad y la sobrehumedad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando no hay agua, estos nematodos tienen la capacidad de quedarse en el mismo lugar, tranquilitos, y pasar a un estado como de diapausa en los insectos, pero que es hibernación o de quiescencia, dependiendo del tipo de nematodo, y quedarse tranquilito ahí como stand-by hasta que venga una capa de agua y les permita moverse. ¿Ya? Esto es lo que hace que ellos tengan y se desplacen, y que hoy yo venga y tome una muestra aquí y encuentre el nematodo, sobre todo cuando están en el suelo, y que venga la siguiente semana y tome una muestra en el mismo lugar y ya no lo encuentre, porque probablemente puede estar más allá, en otro lugar, y eso mismo pasa con los bacterívoros, con los entomopatógenos, con todos los tipos de nematodos. Ya, eso es en el caso de la cola, la espícula del macho, y no tengo una hembrita ahí, no. Ya, esto es para mostrarles el daño, cómo lo hace su aparato bucal, el estilete, que es el que les había mostrado antes. Miren cómo penetra aquí la pared celular, esto es la hoja, y llega al núcleo de la célula, donde ya empieza a romperse y se produce lo que después uno ve como la hoja marchita. Otra cosa otra cosa aquí, que cuando pinchan esto secretan enzimas que son como unos, ¿cómo podríamos decir? Unos jugos fuertes que rompen la célula, que hace que todo el tejido, las hojitas de las frutillas y todo eso se desintegre. Y por eso es que después ustedes ven que la planta está completa, primero pasa de amarillo, después se pone café y después se empieza a secar o a desintegrar. Ya eso en cuanto al método de alimentación. Otra cosa que quería mencionar, en el ciclo de vida solamente quiero decirles que es complejo y es corto. Como es corto, cuando digo corto me refiero que toda una generación de nematodos, o sea, desde que la mamá tuvo sus huevitos, puso sus hijos, tuvo su nueva descendencia, pasan entre 11 a 12 días. Y eso es una temperatura como de 20 grados, 19 por ahí. A medida que va aumentando la temperatura, eso es más corto. Por lo tanto, en veranos donde hay más temperatura, yo voy a tener más nematodos. Y si a eso le sumo que ustedes están regando, ¿qué va a pasar? Se van a distribuir mucho más. Y esa es una receta para el éxito de ellos y para el fracaso de nosotros en nuestra cosecha. ¿Ya? Alta tasa reproductiva, ya se los dije, y en cuanto al ciclo, solamente decirles que parten de huevo, tienen un juvenil 1, un juvenil 2, esto es como las larvas en el insecto, juvenil 3, juvenil 4 y el adulto, donde en algunos nematodos de planta la mayoría del que causa la infección es el juvenil 2 y en el juvenil 4. ¿Ya? Mencionar aquí que cuando esto estábamos hasta 2022, nosotros no teníamos esto como parte de las plagas en nuestro país. Este era el escenario que había, todo lo que está en rojo es donde estaba el nematodo de la frutilla, hasta el 22, pero ahora sí lo tenemos y aparece desde el 22 ahí. También está en estos otros países acá, entonces ya está mucho más expandido en todo lo que es la parte de América del Sur. Esta foto la usé en la portada porque me pareció muy llamativa y que les puede servir para que ustedes noten de forma temprana en el campo cuando ya hay problema en la planta, antes de que empiece incluso ya la flor y todo eso. Fíjense, aquí está todo el set de síntomas. Primero, las hojas rojas, los entrenudos cortos y toda la parte, digamos, deforme del crecimiento de los nuevos tallos y donde van a venir los estolones. Entonces,
así como si pudiéramos llevarnos un resumen de lo que les acabo de decir, hay otras que también podrían parecerse, pero cuando vean esta coloración no descarten que pudieran tenerlo, y cuando vean como un amontonamiento de tallos abajo en la parte inicial de la planta, más el color rojizo, entonces pongan doblemente atención. ¿Ya? Algunas cosas que hay que destacar. Aquí, por ejemplo, en esta esto es lo que les decía yo en los helechos. Hay sectores húmedos donde por una cosa natural el borde o el contorno tiene mucho helecho. Y cuando hay líneas de este tipo, esa es una de las sintomatologías que produce. Lo segundo, el nematodo es bastante largo. Nosotros cuando lo trabajamos el año pasado en unos ensayos, les puedo decir que nos costó bastante sacarlo de la planta para hacer los ensayos, y sin embargo no es fácil mantenerlo vivo, se muere bien fácil. Por lo tanto, ellos están adaptados para estar escondidos en la hoja y que no los vean. ¿Ya? O sea, después que uno lo sacan, ya no tiene esa protección que le da todas estas capas de la hoja. Ese es el nombre científico, Aphelencoides fragariae. Tiene, en el caso de la planta, cuando empieza una agregación de hojas malformadas, que era la foto anterior, que es como un repollo, como una coliflor de hojas chicas. Y eso también es una característica que a ustedes les va a servir. Esta foto de acá es la cola del nemátodo, y hay una planta altamente infestada al lado de otra. No sé si se ve tan claro, pero miren, en la misma, acá está con plástico, y esta está chiquitita y la otra mucho más grande. Eso también es un síntoma que debieran prestar atención cuando uno trae las plantas del vivero. Están vendidas o seteadas para que vengan lo más pareja posible. Pero si empiezan a haber muchas diferencias entre una y otra, asumiendo que todo el manejo lo hicieron bien, entonces ese es otro indicio de que podrían tener esto. Ya este es un parásito obligado, o sea, el nemátodo tiene parte de su ciclo, se llama primero nemátodos foliares. Hay nemátodos que son del suelo, nemátodos que son de las hojas, este es de la hoja, porque gran parte la pasa, necesita de una planta para meterse por la hoja a través de los estomas. Necesita un orificio de entrada, y las plantas tienen orificios naturales por donde hace el intercambio, donde respira la planta. Por ahí entra el nemátodo, y por ahí es donde se infecta. Primero está en el suelo, y entonces, ¿qué pasa? Sube, y su objetivo es llegar a los hoyitos de la hoja que se llaman estomas para ahí albergarse. Ya, ahí ya les dije de esto, de la duración del ciclo, el estado infectivo, eso ya se los mencioné. Ya, algunas características, entrenudos cortos, eso también lo vimos, rojitos, estolones largos y delgados, que si ustedes lo comparan con la planta sana es totalmente distinto. Frutos deformes. ¿Alguno de ustedes ha visto este tipo de frutos deformes y lo ha asociado a que pudiera ser este nemátodo? Porque antes de que llegara el nemátodo también nosotros podríamos tener frutos deformes, y era por otra cosa. Era por un tema fisiológico, de nutrición, pero ahí es donde uno se pregunta, ¿y cómo voy a poder distinguir si la deformidad es por la nutrición, porque a mí me faltó algo, o porque tengo un nemátodo? ¿Qué harían ustedes ahí? Entrar a investigar. Y entonces cuando tengo un problema de una plaga, ya sea nemátodo o sea insecto, independiente de que yo pueda estar equivocada en mi pensamiento, lo primero que tienen que pensar es lo peor, para que no se vayan estirando mucho el chicle.
que puede ser el nematodo. Entonces ahí hay que mandar y pedir si su extensión es algo de lo que ustedes viven y dependen de ese ingreso, es mandar a tomar una muestra y que le digan si es o no es. Y después entonces piensen, y si les dicen que no, sigan con las otras opciones. Si es entonces algo de fertilización, nutrición, etc. ¿Ya? Entonces esa es mi mejor recomendación, porque ninguno de ustedes anda con una lupa y con nada para hacer en el campo y ver si tiene un nematodo o no. Entonces esto yo se lo escuché alguna vez a un nematólogo que ya está retirado y dijo, cuando ustedes sepan que su cultivo tiene riesgo de nematodo, pero los síntomas son muy confusos con otro tipo de cosas, piensen enseguida que puede ser nematodo y se van a ahorrar mucho tiempo en descartar que fue este y este. Y creo que tiene mucha razón después de todos estos años que he visto varias cosas. ¿Ya? Ahí tienen otro síntoma con deformidad de los frutos. Fíjense que aparte de deformidad de los frutos, tienen este enrojecimiento en las hojas. Entonces ya las dos cosas me están indicando que podría ser. Es una sumatoria de distintas observaciones. Pocas flores. Eso también, y esto está en varias páginas que ustedes pueden visitar en internet. Cuando ya están en la época de formación de los botones florales y encuentran que tienen no más de 2 o 3 por planta, entonces ya ahí también deberían poner una alerta y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar una muestra y díganme si todo esto tengo o no tengo el nematodo, porque eso es ya un indicio. Y no se trata de que hoy encontré una planta y tiene pocas flores. No, ese es el momento cuando ustedes van y revisan por aquí, revisan por allá. ¿Cuánta es la cantidad de observaciones por cada media hectárea, que es recomendada? 25. En nemátodos de cualquier tipo que ataque plantas. 25 muestreos. Pueden ser 25 observaciones de síntomas de plantas al azar, o 25 tomas de hoja, o de, no sé, si están viendo zanahorias, o cebollas, o ajo. Eso es lo que ustedes podrían decirle en media hectárea si el problema que tienen es masivo o si es un foco específico. ¿Ya? Ya, esta es información clave. Cuando ustedes llegan a este punto, ¿han visto las hojas así? Con esas manchas amarillas y café. Ahí ya pasó la vieja. No hay nada que hacer, ¿cierto? Ahí ya tienen, pero ya todo, ya pasaron 2 generaciones seguro en esa planta de nemátodos. ¿Ya? ¿Qué más aquí que no les he dicho? Principales hospederos de esta especie, las frutillas, helecho, lirim, violetas, begonias. Plantas que nosotros sí tenemos en nuestras casas, que sí tenemos en nuestros jardines y que pueden ser el inicio de esto. Ahora que ya llegó a Chile, puede ser cualquiera de estas plantas que les sirva de hospedero. Ese es uno de los mensajes que tengo más adelante, que mientras no lo tengas, entonces ahí está el riesgo de que venga un monocultivo e ingrese a través de ese monocultivo. En este caso fueron las frutillas. Pero una vez que ya lo tengo y que ya ingresó, ya no es el monocultivo. Son más que nada todos los hospederos alternativos que me van a servir de huésped, a pesar de que yo haya sacado todo lo que ya partió y que ya sé que no lo tengo. Entonces, si a ustedes les tocó en su campo que tenían 200 plantas y que de las 200 plantas las sacaron y no dejaron nada para empezar de nuevo, estoy poniendo un ejemplo, pero tienen alguna otra que les sirva de hospedero, no significa que están libres del problema. ¿Ya? Las principales características ya las vimos. Y hospederos son 250 familias, 250 especies en todo el mundo y de eso está distribuido en 47 familias.
Y aquí vamos a empezar a ver un poquito del manejo, que al igual como se ve con los insectos, es un manejo integrado que incluye el manejo cultural, el uso de nematicidas no fumigantes, que cada vez hay más productos naturales, pero que no todos tienen una eficacia como uno espera. Los fumigantes, que quedan unos 3 o 4 y que esos son de amplio espectro y barren con todo. Después resistencia o tolerancia de las plantas, que eso depende del vivero donde ustedes la compren y que les digan ellos, mira, sabe que es resistente a esto, a esto, a esto. No lo sé, Carlos, si existe ya resistencia a este nemátodo. Lo veo complicado porque para los nemátodos no es fácil encontrar la ruta de resistencia. Los bioestimulantes elicitores, no todos los fertilizantes foliares y los bioestimulantes van a servir para fortalecer contra el pinchazo de un estilete de nemátodo. Eso lo tienen que tener muy claro. Son productos que hay que probarlos, que hay que ver si realmente son efectivos o no, pero no porque sean bioestimulantes van a servir para todo. ¿Ya? El control biológico, que eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora y que esperamos ya tener resultados de aquí a un año más. Y todo eso en conjunto debería ser una forma de control. Esto también es de Pablo, es de una de las charlas de él de cómo evitar, antes de que lo tengan en su predio, ver bien dónde van a comprar sus plantas. El tema de las bolsas o los maceteros que no vengan del reciclaje. Y ojo, que los nemátodos, no porque ustedes lavaron bien el macetero, no va a poder quedar un nemátodo ahí enquistadito, dando vuelta o esperando que le llegue su momento. Así que eso tiene que ser muy cuidadoso. Las bolsas, igual, las bolsas negras plásticas, cuando se reutilizan. Los sustratos también muchas veces se usan un año, se guardan y después se vuelven a usar. Si la planta venía con nemátodo del vivero y ustedes usaron un sustrato que después lo van a reciclar, las chances de que ese nemátodo quede en el sustrato es de un 100%. Acuérdense que todos estos estadios dan vuelta y parten en el suelo y su objetivo es subir por los haces vasculares de la planta y entrar a través del estómago, de la hoja. ¿Ya? Todo esto después de las cosechas, remover. Aquí son ejemplos de otros tipos de nematodos fitoparásitos, pero yo lo puse porque en el caso de berries es lo mismo, de frutillas es lo mismo. Después de que ustedes cosechan, si les queda fruta colgada o fruta caída en la planta, eso tienen que removerlo porque es el inóculo para la siguiente generación. Y otra cosa, yo les voy a mostrar unas fotos después de unos gráficos que demuestran que si bien toleran bajas temperaturas, pueden hibernar perfectamente a temperaturas bajo cero y después sobrevivir. Así que en los suelos de acá del sur, no creamos que porque tenemos suelos con bajas temperaturas y con heladas, esos nematodos van a morir, porque no van a morir. Perdónenme que está en inglés, pero le quise traer desde la fuente original. Esta es una nematóloga del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ella es muy conocida como nematóloga y extensionista, que hay muy pocas en el mundo, que sean nematólogas, que hagan taxonomía y que además hagan control con productores y agricultores. Entonces, ella menciona aquí dos cosas que me parecen interesantes, que de todos los nemátodos, aquellos foliares son uno de los más desafiantes, uno de los más difíciles de controlar. ¿Y por qué? Porque dice que en el caso de aquellos productores, aquí estoy tratando de, pero no se ve, en el caso, desde aquí voy a empezar a buscar, de aquellos productores que compran plantas en sus viveros. Primero, no tienen cómo saber que la planta desde el vivero viene con el nemátodo. Y segundo, que cuando ya lo saben, es muy difícil que dejen y eliminen sus plantas cuando ya están todas enfermas y ya las tienen puestas en su ¿cómo se llama?
en su predio, porque nadie va a querer decir, ah, tengo 200 plantas, 500 plantas, 2000 plantas, las voy a eliminar y voy a partir todo de nuevo. Y ese, del punto de vista de lo que ella dice ahí, es lo que hace más desafiante, porque pedirle a un productor, sabe que elimine sus plantas, en todas partes del mundo es difícil, pero es lo que se debiera hacer. Y es por eso que el problema sigue y sigue y sigue. Tomé esto porque también fue lo que pasó acá cuando llegó el nemato y muchas veces nos decían, mira, ¿sabes qué? Hay que quemar las plantas. Pero quien compró 500 plantas, obviamente que no es fácil que le digan eso. Entonces, esto lo traje como un mensaje para que no crean que solamente les pasó a ustedes, sino que ella, dentro de todo lo que de extensión que hace, lo ve como el principal talón de Aquiles de los nematos foliares, ¿ya? O sea, los nematos que se instalan en la hoja y que no están en el suelo, porque hay que eliminar la planta. Esto creo que si no lo han visto, sería muy bueno que lo vieran. Estos son los productos que están autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero. Estos son los que ahora me imagino que tiene que haber sido como cuando estuvo la Drosophila Suzuki, tienen un permiso para ser utilizados, fueron evaluados y vieron que aquí había resultados. Guíense por esto y yo de aquí elegí dos para mostrarles cómo funcionan y cuáles son sus características. El primero que les voy a mostrar es el NIM. Este NIM sirve tanto para insectos como para nemátodos. ¿Por qué lo elegí? Porque el NIM es un producto súper bueno para el control de la Drosophila Suzuki, por lo tanto, ustedes pueden aplicar este producto que no es químico y pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Y el otro que les voy a mostrar es el Movento. Yo sí he tenido experiencia con el Movento, anduvo bastante bien, así que eso es lo que les voy a mostrar ahora. Primero el NIM. El NIM viene de una planta, por lo tanto viene con un origen botánico, que es Azadirachta indica, y tiene una etiqueta verde, por lo tanto su peligrosidad es mucho más baja que otros productos. No es de síntesis química y si ustedes se fijan acá está la frutilla entre los cultivos, pero no está el nemátodo. Sin embargo, debe ser, mientras tanto, la empresa viene y saca y lo agrega en la etiqueta, amplía la etiqueta. Este producto, cuando busqué, por ejemplo, qué tan eficaz era en otros países donde sí lo utilizan, encontramos aquí que usaron, por ejemplo, el NIM, usaron un aceite de castor y estos otros de acá que eran carbosulfán y delmetrin y alfa-cialotrin, gamma-cialotrin, y probaron esto a distintas concentraciones. Y encontraron que en el caso del NIM, que es un producto que aquí lo tenemos y el SAC lo autoriza, cuando está en una concentración del 2%, lograron un 100% de la mortalidad de los nemátodos. Por lo tanto, es un producto que sí se utiliza y esta es una publicación del 2024, por lo tanto es de este año, ¿ya? O sea, esta es información fresquita. Ya, este es una Phelencoides fragariae que está vivo, siempre los nemátodos están así como moviéndose en ondas, y este es el nemátodo muerto, que es un típico nemátodo que ya está así como una línea, ¿ya? Y aquí está el otro. Ahí hay más detalles, si le quieren tomar una fotito para que vean las concentraciones, pero si van a probar con NIM, prueben al 2%, ¿ya? ¿Fueron ensayos de campo? De campo, sí. El otro es Movento. Este insecticida, bueno, es un insecticida. Ojo que muchos de los productos que hay ahí, su etiqueta está como insecticida. Pero ¿por qué también se usan como nematicidas? Porque el nemátodo tiene un sistema nervioso. Por lo tanto, la vía de acción
o el mecanismo de acción de la molécula va por una ruta que comparte tanto el nemátodo como el insecto. Obviamente el sistema nervioso del nemátodo es mucho más rústico que el del insecto. Sin embargo, puede verse afectado de igual forma. La mayoría de los insecticidas que son piretroides, que van dirigidos al sistema nervioso central, también afectan a los nemátodos, ¿ya? Este es entonces, si ustedes ven la etiqueta, tampoco está este nemátodo, pero debe ser lo mismo que están trabajando en la ampliación de etiqueta para que continúe en la lista que tiene el SAC. Este es otro ejemplo que también lo traje, pero esto es más actual, por eso disculpen que está en inglés, pero es para mostrarle la susceptibilidad de las distintas variedades. En este caso, la variedad que ellos hicieron en esta tabla es de una planta ornamental, donde esa planta tiene, miren, todas esas variedades. Imagínense que estas son variedades de frutilla. ¿Y qué pasa? Ellos hicieron, por ejemplo, las que tenían heridas e inocularon el nemátodo, versus las que eran el control y no tenían la herida. Miren cómo va variando la distribución de los que estaban positivos y pasan a negativos, por lo tanto, existe un efecto en la variedad de la planta que es sumamente importante. Y ahí es donde tienen que ustedes ir verificando qué variedades son más resistentes o no a este nemátodo. Otra cosa que aquí también mostraron, y son ensayos como ya este es más antiguo, de cómo era la presencia del nemátodo cuando estaba en invernaderos, cuando estaba en el jardín de la casa o cuando estaba bajo plástico en los, ¿cómo se llama? En los túneles, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí encontraron, y estos son 2 años distintos. Primero, lo que pasa un año no necesariamente va a pasar al otro bajo las mismas condiciones como la mayoría de las cosas en agronomía, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que donde hay más nemátodo va a ser siempre en esta situación. Uy, que no puedo... en el invernadero. O sea, una vez que se les metió el nemátodo en el invernadero, que lo saquen, tendrían que eliminar todo, no sé, platabanda, todo el sustrato, todo lo que van a usar, porque la chance de que se siga manteniendo es alta. No así, por ejemplo, en el caso de los jardines. ¿Por qué los jardines varía de un año a otro y no es tanto? ¿Se acuerdan de los campos laterales y del agua? Porque se van moviendo. En los jardines tienen más chances de lluvia, con que caiga, no sé, la garúa en la mañana. Eso ya es un film de agua que le permite moverse de un rato a otro. Y en el plástico, bueno, ahí ya hay menos chance de riego y todo eso. Este es otro que tiene que ver con los brotes. También hicieron un estudio para ver en qué, cuando uno tiene el brote, hay distintas capas de hojitas que forman el brote. ¿Qué se dieron cuenta? Que los nemátodos estaban principalmente en las hojas más superficiales y que mientras más adentro iban, habían menos nemátodos. Por lo tanto, no sé si puede servir o no esa información del punto de vista de poder eliminar, no sé, a lo mejor estoy diciendo una aberración del punto de vista fisiológico, pero del punto de vista del nemátodo, si yo saco las hojas de afuera, voy a estar sacando al menos el 50% de la presencia de los nemátodos que están por fuera. ¿Ya? Eso está ahí. Y acá, y este de la temperatura es súper importante para mostrarles, y donde les decía yo, mire, aquí probaron 80 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, 35 y 40. Con menos 80 y menos 20, bueno, eso ya es ultra helado. Ahí sí bajaba, pero no a cero, las poblaciones. En 40 grados también, que el 40 es ese. Pero en 35, fíjense, no bajó apenas hasta ahí. Por lo tanto, ¿cuál es la temperatura de confort? 35, 30, 35 grados.
¿ya? Para que consideren eso. Y bueno, eso es el mensaje que les quiero dejar al final, que es un problema silencioso y que tienen que buscar todas las características y pensar si tienen hojas rojas, si tienen plantas deformes y alguna esbozo de plantas como repollo, pensar enseguida que puede ser nemato. Si realmente no era, fantástico, y sigan con otras opciones. Pero para evitar y que no sea demasiado tarde, lo primero que tiene que pasar por su cabeza, nemato de la frutilla. Ese es el mensaje que les mando para la casa. Eso, Carlos.